Muy bien, un saludo a todos, gracias por acompañarnos hoy. Es una bendición siempre que nos reunimos con esta finalidad de recibir la palabra del Señor. Gracias por estar aquí. Queremos hoy en este momento, ¿verdad?, de conectarnos a la Escritura, a la palabra del Señor, de tal forma que caminando en ella podamos recibir los beneficios de la gracia. Si la escuchamos no solamente con un oído natural, sino con una atención para que nuestros espíritus, ¿verdad?, se vean reteniendo esa palabra, se vean alimentados por esa palabra. Tendremos la fortaleza para caminar en la vida y poder sostenernos atendiendo a la voz de sus preceptos. Muchas gracias por estar aquí. Le pido y le ruego que traiga a sus hijos, siéntelos alrededor de la mesa para que escuchen, ¿verdad?, los principios y fundamentos de la ley de Dios. Estamos hoy caminando, conociendo un poco de las iglesias de el Asia Media, ¿verdad? Iglesias que estaban cubiertas tras o a través del apostolado del apóstol Juan. Y de esa manera podemos recibir el mensaje que el Señor le dio a estas iglesias, que fue un mensaje claro, profundo, ¿verdad?, el cual pues nos permite a nosotros realmente poder recibir los beneficios del consejo y de la palabra del Señor a través de la palabra dirigida a cada una de estas iglesias. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que tú nos das. Al permitirnos estar juntos, queremos darte las gracias por tus bondades, por tu amor, por tu grande misericordia, porque en medio de las vicisitudes que hoy se viven, Señor, podemos ver el cuidado especial que tú tienes de cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura y estamos viendo el mensaje a la Odisea, la última iglesia, ¿verdad? Una iglesia que se considera a sí mismo rica, pero es tibia y está comprometida a medias, ¿verdad? Apocalipsis 3, 14 al 22, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última iglesia a la que se dirige Jesús, y es la peor iglesia. Cristo no alaba por nada la Odisea. Esta es la iglesia sobre la que no tiene nada bueno que decir, ¿verdad? Y decíamos que podríamos imaginarnos una iglesia que da igual, que no exista, una iglesia que no tiene nada bueno dentro de su cuerpo, una iglesia que no hace ningún bien. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia llegase a esa condición? Bueno, pues la tibieza, ¿verdad? La tibieza significa la falta del compromiso. Podríamos decir que en algún momento determinado buscamos de alguna forma eludir la parte de participación responsable con la iglesia. Entonces, en ese momento, claro, la iglesia se ha vuelto indiferente, complaciente, letárgica, ¿verdad?, con satisfacción propia, indiferente y a la misma vez neutral, ¿verdad? Entonces, decíamos también, ¿verdad?, que esta iglesia es una iglesia que realmente se ha levantado con la finalidad, ¿verdad?, de hacer las cosas de Dios, pero ellos lo hacen de una forma cómoda. Entonces, los destinatarios de esta carta, decíamos, ¿verdad?, el Señor envía ese mensaje al ministro de la iglesia.
puesto que Él es el responsable final de la iglesia. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir la advertencia en contra de la tibieza y el compromiso indiferente. Entonces Cristo espera que el ministro tome ese mensaje que Dios ha dado para la iglesia y declare su advertencia a los creyentes. El punto a tener en mente es que el ministro es responsabilizado. La Odisea, hay un hecho histórico que parece tener un peso sobre esta carta. La Odisea fue la primera ciudad de Frigia, una ciudad extremadamente rica y próspera, decíamos, ¿verdad? Y estaba ubicada a lo largo de las 3 más importantes carreteras de esa época. Era una ciudad de gran riqueza. La ciudad tenía 3 rasgos particulares que la hacían famosa. Era un centro financiero y bancario. Era un centro de fabricación de vestimenta. A la misma vez era la ubicación de una famosa escuela de medicina reconocida por el colirio para ojos que producía. La condición de la iglesia que la señala en Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? Enfocados en la búsqueda de la riqueza, la comodidad, ¿verdad? Habían prosperado en esas cosas, pero no se daban cuenta que tan lejos estaban del Señor. Porque si tú tienes una relación con Dios, lo que va a establecer realmente que tu relación sea auténtica es realmente la obediencia al mandamiento, la inversión que tú hagas en la obra, el que tú compartas con la gente, el que tú des testimonio de tu fe. Esas cosas son las que realmente son las cosas que van a atestiguar de tu fe real, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Se dice que Arquipo fue el primer arzobispo pastor de la iglesia. Parece haber una importancia en lo que Cristo le dice a la iglesia, puesto que la Odisea es una iglesia que Cristo no alaba. Él no tiene nada que decir acerca de la iglesia. Al escribir Colosenses, Pablo exhorta a Arquipo, el pastor de la Odisea. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Decide, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La corrupción y la degeneración podrían haber comenzado bajo su ministerio. Bueno, pues todos los conflictos que realmente se desarrollan en la iglesia van produciendo resultados o una confrontación que el Señor hace señalando las cosas que deben de cambiar, ¿verdad? Y si en algún momento nosotros nos encontramos en esta condición, pues tenemos que enfocarnos en el hecho de que esto cambie, de que esto sea diferente. Apocalipsis 3:14. Aquí tenemos al que habla, al Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? En este libro de Apocalipsis 3:14. Y vemos cómo Jesús mismo se describe, ¿verdad? Ante la iglesia y ante los creyentes tibios y comprometidos a medias. Y Él dice que Él es el Amén. Este es un título que Cristo dice que le pertenece. El término amén, claro, decíamos, se utiliza para terminar la oración o para declarar la fidelidad de alguna declaración. Es un término que declara y garantiza la verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el amén. La declaración, la garantía de la verdad, lo que Él dice es totalmente cierto y confiable. Esto significa 2 cosas para la iglesia tibia. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. La iglesia tibia debe seguir la advertencia de Cristo. Él es el amén. Sus palabras de juicio se cumplirán. La iglesia y los creyentes tibios se enfrentarán el terrible juicio de Cristo. Lo enfrentarán tal cual Él lo ha pronunciado en su palabra. Porque su palabra es verdadera, garantizada de una forma completa. Lo que Él dijo sucederá. Su dictamen de juicio ocurrirá incuestionablemente. Así que la iglesia que ignora o niega su palabra lo hace a su propio riesgo y pérdida. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es fiel a Dios el Padre y brinda testimonio verdadero a Dios el Padre. Jesucristo es perfectamente sincero. Nunca ha dicho ninguna mentira ni una falsedad. Jesucristo es totalmente sincero, no dice otra cosa que la verdad. Pero veamos que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Es justamente lo que la iglesia no es. La iglesia es tibia, solo dice parte de la verdad. Solo da parte del testimonio. Es solo fiel a medias, ¿verdad? Es fiel a medias a Cristo y a Dios.
Lo que necesita la iglesia tibia es obtener una visión renovada de Cristo. Deben de volver a enfocar su atención en Jesús. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el gran creador del universo, el hacedor, el sustentador del universo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, Él es la fuente de todo, todas las cosas buenas, toda la riqueza y satisfacción real, todo propósito, todo significado y sentido en la vida, todo el amor, todo el gozo y la paz que experimenta una persona. Por lo tanto, la iglesia no debe depender de su prosperidad, no debe depender de sus rituales, no debe depender de su capacidad, de su energía, de su riqueza, de sus recursos. Su única esperanza de vida es confiar en Él, que es el comienzo de la creación, el que solamente puede darle a la iglesia tanta vida abundante como eterna. La riqueza y la prosperidad de la iglesia no tienen sentido ni utilidad si no están absolutamente centradas en Jesucristo. Apocalipsis 3:15, en este pasaje encontramos la queja, ¿verdad? La queja realmente es impactante. Cristo dice, la iglesia y sus miembros no eran fríos ni calientes. Esto significa, eran solo tibios, solo comprometidos a medias, solo indiferentes, eran complacientes. Eran letárgicos, con satisfacción propia. Eran indiferentes y neutrales. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias, proclamando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias en la enseñanza de la palabra. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias al evangelismo y las misiones. Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Salir y compartir es afirmarnos en la fe. Cada vez que declaramos que Jesús es el Señor, esto afirma nuestra fe en nuestros corazones. Hay esa participación en la declaración, la declaración de la profesión de nuestra fe. Eso va afirmando la fe en nuestro corazón. Eso es lo que nos empieza a llevar a cambiar, a realmente apropiar la verdad para vivirla. Si lo hacemos de esa manera, entonces estaremos viendo cambios profundos en la vida nuestra y estaremos viendo la manifestación del poder de Dios para hacernos ver la realidad de su palabra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No se trata del conocimiento de todo, de lo que tú has recibido, de lo que tú has sido testigo. Si has buscado a Dios y has caminado en Él, cada día Dios va a ir atestiguando cosas mayores, más poderosas cada día en ti y a través de ti. Te irá transformando a la imagen de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Al conocimiento del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente esto es lo que empieza a suceder, esto es lo que empieza a pasar. Empezamos a caminar en el Señor y entonces salir predicando y ir compartiendo lo que hemos recibido. Entonces nos damos cuenta que la palabra empieza a ser afirmada, significa aplicada, vivida. Esto significa también que estaremos caminando en una mayor madurez, en un mayor sometimiento de nuestras almas a la obediencia a Dios, en el camino y el trayecto de compartir la palabra de Dios al mundo que no le conoce. Una iglesia tibia está solamente comprometida a medias en acentuar una vida santa, pura para Cristo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias a la negación propia y a la vida de sacrificio, en acentuar que su gente debe negarse a sí misma y morir sacrificialmente al yo. Pocas veces enfatizan que se requiere un sacrificio total, que una persona tiene que dar todo lo que es y tiene para alcanzar a los perdidos y satisfacer las necesidades desesperadas del mundo. Realmente la necesidad del mundo es mucha. Los obreros poco, dijo el Señor, pero confiad, orad, para que Dios envíe, pídanle a Dios que envíe obreros a sus mies. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, cuida, ¿verdad? Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con asistir y estar despierto y aprender en los servicios de la iglesia. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias a apoyar a la iglesia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según se haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegare no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La iglesia tibia está solo comprometida a medias con dar testimonio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con el estudio de la Biblia y la oración. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con las devociones diarias. Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Deuteronomio 17, verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. La tibieza es algo que se ve con claridad, y esto es algo aterrador. Jesús dice, es mejor ser frío que tibio. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Porque una persona tibia no quiere saber que necesita vestimenta ni calor. Una persona fría sabe que necesita vestimenta y calor. Una persona debe ser sensible a su necesidad antes de poder satisfacerla. Así que es importante, ¿verdad? Una persona tibia
no quiere saber que necesita vestimenta ni calor. Una persona fría sabe que necesita vestimenta y calor. Hay algo que define, ¿verdad? Así que la persona antes de recibir debe ser sensible a su necesidad, antes de poder satisfacerla. Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. La mayoría de las personas que profesan a Cristo asisten a la iglesia para aquietar su conciencia, solo lo suficiente como para sentirse aceptables a Dios. La mayoría o la mayor parte de la gente cree que Dios nunca los rechazará, no en el análisis final. La mayoría cree que Dios finalmente los aceptará en cualquiera sea el cielo que exista en el próximo mundo. Pero Cristo contradice esto por completo. Dice que todos estos, los tibios y los miembros comprometidos a medias del mundo, estarían mucho mejor si no realizaran ninguna profesión o acción de fe. Sentirse con satisfacción propia, de una forma cómoda y respetable en la religión de uno, es el peor estado imaginable para una persona. Me siento cómodo, ya soy salvo, no hay nada más que hacer y me acuesto a dormir. Es la persona más dura de todas para seguir y enojarse fuertemente con Cristo. Si trágicamente este es el estado de muchos, el estado del compromiso a medias con Jesucristo, el estado de comodidad, de letargo, de indiferencia y autosuficiencia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando vemos estas condiciones o esta forma en la cual Dios nos habla a través del libro de Apocalipsis en estos primeros capítulos, haciendo referencia a las iglesias, realmente es algo que podríamos describirlo como una palabra que es un espejo que nos muestra nuestra condición y que realmente debemos de trabajar de una forma profunda para cambiar la condición nuestra a través de la palabra, a través de la obediencia a la misma. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí tenemos en este pasaje la advertencia. Jesucristo advierte a la persona tibia y comprometida a medias. Le dice: te vomitaré de mi boca. Este es un lenguaje gráfico, pero se utiliza para un propósito. La persona que sostiene ser un seguidor de Jesucristo está sosteniendo ser parte de su cuerpo. Está sosteniendo ser alimento de su cuerpo, una parte del crecimiento de su cuerpo. Pero cuando la persona es tibia, no es nada de eso. Es como la comida tibia que no despierta el apetito ni el deseo. Cristo no quiere la nutrición que proporciona ese alimento, no es adecuado para ayudar en la nutrición ni el crecimiento de su cuerpo. Por lo tanto, Él rechaza a todos los que son tibios y comprometidos a medias. Hay dos motivos por los cuales los rechaza. El tibio hizo una profesión falsa. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El tibio ha hecho esta profesión y es falso, ¿verdad? Porque si analizamos el versículo, la iglesia pensaba que era rica, la iglesia pensaba que era próspera y que no necesitaba nada. Como se dijo anteriormente, la ciudad era extremadamente rica y prácticamente todos, menos los esclavos, compartían dicha riqueza. Podemos saber por la misma acusación de Cristo contra la iglesia que los creyentes eran financieramente ricos. Lo que le sucedió a la iglesia es lo que con tanta frecuencia le sucede a los creyentes. Pusieron a la misma altura la riqueza y la prosperidad con la espiritualidad. Sentían que habían sido especialmente benditos por Dios, porque habían sido bendecidos con posesiones materiales, habían sido bendecidos con grandes riquezas. Esto los llevó a tornarse autosuficientes, a independientes, egocéntricos,
orgullosos, vanidosos, presumidos. Trasladaron su riqueza a su vida espiritual. Confundieron prosperidad y bendiciones materiales con espiritualidad y bendiciones espirituales. Pudieron tener un personal completo de ministros y tener todos los ministerios. Pudieron lanzar cualquier programa, promover cualquier actividad y hacer cualquier cosa que el ministro de la iglesia pensara que podía hacerse. Se centraron en su propia capacidad en lugar de Cristo. Dependieron de su propia capacidad en lugar de Cristo. Y confiaron en sus propios recursos en lugar de Cristo. Adoración, ¿verdad? Ellos estaban ahí, en la adoración, en los estudios bíblicos, en las oraciones, en las misiones, en los testimonios y actividades. Todo se hacía como algo formal y como parte de la actividad normal de la iglesia. No había apetito ni sed de Dios, ningún sentido de necesidad profundamente asentado, ningún deseo de la palabra de Dios, ningún peso por los perdidos, ninguna sensación de necesidad de crecer espiritualmente. Hablando en términos simples, la iglesia era autosuficiente y cómoda. Tenía el dinero, tenía los miembros para funcionar y obrar los ministerios de la iglesia. Y muchos de los miembros, al ser personas de negocios e industriales, tenían la energía y la capacidad. Por lo tanto, los miembros operaron y llevaron adelante la actividad de la iglesia. Pero todo se hacía con la energía de la carne y del yo. No se hacía con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El tibio es rechazado por su verdadera condición. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa esto? Todo esto se refiere a la vida espiritual de la iglesia y sus creyentes. La iglesia estaba espiritualmente desventurada. Kotalaiporos es la palabra. Realmente la palabra en griego dice la desventurada. La iglesia tenía todo su personal y todos los programas, tanto que creía que no necesitaba nada. Pero la iglesia en realidad era la desventurada. La palabra significa estar afligido espiritualmente, ser desdeñable espiritualmente, ser inferior espiritualmente. A los ojos de Dios estaban carentes espiritualmente, demasiado, tanto que estaban afligidos, eran desdeñables e inferiores. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Proverbios 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La iglesia era espiritualmente miserable. Eleinos, la palabra significa lastimosa, despreciable. Los creyentes se sentían autosuficientes y creían que llevaban a cabo todas las obras de la iglesia, pero lo hacían con sus propias fuerzas. Se estaban perdiendo lo más grande del mundo, la presencia de Cristo y el poder de Cristo, obrando sobre sus vidas y la iglesia. Había que tenerle lástima. A los ojos de Dios eran despreciables, puesto que ignoraban, rechazaban a su Hijo. Primera de Juan capítulo 1, el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La iglesia era pobre.
tochos espiritualmente, eran pobres. Se sentían ricos y que no necesitaban nada, pero a decir verdad, eran tan pobres espiritualmente como iglesia y como persona como no puede uno imaginarse. Lucas 15, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Efesios 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La iglesia estaba ciega, toplos, espiritualmente estaba ciega, podían ver solo lo que estaba en el mundo: dinero, capacidad y esfuerzo humano. No veían más allá de la necesidad espiritual del alma humana, ni la posibilidad del esfuerzo y poder sobrenatural obrando dentro de la iglesia y la vida de las personas. Mateo capítulo 6, verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La iglesia estaba totalmente desnuda. Gumnos no pudo ver su necesidad de la justicia de Jesucristo, de la vestidura de la justicia de Cristo. Creían que podían ser lo suficientemente buenos y hacer el suficiente bien como para volverse aceptables ante Dios por su propia cuenta. Consideraban que sus obras y dones religiosos que entregaban a la iglesia garantizarían la aprobación de Dios. Pensaron muy poco en su necesidad de la justicia de Cristo y sobre la muerte de Jesucristo. ¿Verdad? Ese sacrificio que Jesús hizo por sus pecados. Mateo 22, versículo 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 3. Pues así seremos hallados, y no vestidos. Apocalipsis 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando vamos caminando a través de las iglesias, nos damos cuenta de la importancia que hay de considerar nuestras acciones, vernos ante el espejo que Dios nos muestra a través de la condición de cada iglesia. ¿Qué podríamos decir? ¿Me identifico con una? La realidad, podríamos identificarnos con cualquiera de ellas y podríamos ver en algunas manifiesto, ¿verdad?, cosas que nosotros sabemos dentro de nosotros mismos, cosas que nos confrontan y que tenemos que cambiar. ¿Será posible cambiar hoy, ¿verdad? Lo que estamos diciendo hoy aquí es que Dios nos da la oportunidad de pesarnos a nosotros mismos, de ser confrontados ante el espejo y reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados y trabajar en ello, rindiendo más nuestra vida a Dios y quitando los obstáculos, los estorbos, para que de esa manera podamos hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Dios nuestro es un Dios poderoso, un Dios que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y sé que el que comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. Es sorprendente ver cómo Dios con sus ojos puede ver la profundidad
de nuestros corazones. Y ante esta situación podemos decirle a Dios: perdona nuestra falta, perdona la tibieza, perdona la apatía, perdona el que cerremos nuestros ojos ante las necesidades de un mundo que se pierde, buscando lo nuestro y no lo tuyo. Así que rindamos nuestra vida más al Señor y permitamos que el fuego del Espíritu Santo nos encienda cada uno y seamos avivados para honra y gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mi amado hermano, dejamos aquí el estudio. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.